Quisiera que, por un instante, concibas que la totalidad del cosmos, cada luminaria, cada orbe, cada minúscula porción de materia que flota en el firmamento, se encuentra en quietud, no a causa de la vacuidad, sino porque está atenta, prestando atención, no a la sonoridad de tu voz, sino a algo mucho más recóndito. La emanación vibratoria que fluye de ti incesantemente, incluso cuando consideras que estás enmudecido. Esta vibración se compone de tus ideaciones más reiteradas, de las sensaciones que albergas aun cuando prefieres que pasen inadvertidas, y de las acciones que ejecutas diariamente, muchas de ellas de forma automática. Ahora, visualiza que ese universo, vasto e imperturbable, reacciona con perfecta exactitud a esa oscilación. No interpreta, no enjuicia, ni determina si eres merecedor o no. Meramente reverbera, similar a un estanque completamente sereno que devuelve la estampa precisa que se posa sobre su superficie. Y lo más sorprendente es que esa figura no es fija, se transforma con cada vivencia afectiva, con cada convicción, con cada vocablo que mantienes en tu fuero interno. Jacobo Grinberg, uno de los investigadores más misteriosos y perspicaces que México ha engendrado, dedicó su existencia a tratar de descifrar ese espejo imperceptible que enlaza nuestra psique con la realidad que experimentamos. Lo denominó el campo fundamental y articuló que nuestra conciencia no está aislada de él, que somos parte de esa textura invisible que sustenta todo lo que existe y que, si aprendemos a armonizarnos con él de manera consecuente, el universo completo puede favorecernos al punto de depositarlo todo a nuestros pies. Pero esta es la porción que la mayoría omite. No se trata de suplicar con desesperación, ni de proferir expresiones sin contenido frente a un reflejo, ni de acumular métodos como quien colecciona llaves sin saber cuál abre la entrada. Lo que Jacobo develó, y lo que muy pocos están dispuestos a admitir, es que el cosmos responde directamente a lo que tú eres, no a lo que verbalizas desear. Tu vida actual, con sus logros y dificultades, no es una eventualidad, es la fiel manifestación de tu frecuencia interna. Comprendo que esta noción pueda resultar incómoda, pues implica que no existen responsables externos a quienes culpar, que las ocasiones que se esfumaron, los vínculos que se rompieron, los derroteros que parecían bloqueados, en gran medida reflejan algo que se estaba gestando en tu interior. Sin embargo, al mismo tiempo, esta es la idea más liberadora que puedes recibir, porque si aceptas que todo es una proyección, entonces también asumes que puedes modificarla, que no necesitas aguardar a que el mundo varíe para transformar tu vida. El inconveniente radica en que la mayoría vive como si esta reverberación cósmica no existiese. Se levantan, reiteran los mismos razonamientos, experimentan las mismas pasiones, adoptan las mismas determinaciones, y luego se asombran de que el universo les muestre incesantemente las mismas panorámicas. Es como si transitaran por una senda sin saber que ellos mismos están colocando los obstáculos bajo sus pisadas y que con un cambio de propósito podrían sustituirlos por flores. Hoy deseo incitarte a observar tu existencia con una perspectiva renovada, a no percibirla como una sucesión de sucesos inconexos, sino como un intercambio constante entre tú y el cosmos, porque eso es precisamente lo que es un coloquio. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción es una enunciación que diriges al campo fundamental, y cada situación que se presenta en tu vida es la contestación a esa frase. La interrogante es, ¿qué le estás transmitiendo al universo? Reflexiona sobre los últimos días, en los momentos en que te has sentido desanimado, paralizado o sin opciones. Es factible que hayas ideado: nada me resulta bien,
No soporto más. Esto es excesivamente arduo. Y sin saberlo, esas expresiones no permanecieron en tu mente. Viajaron hacia ese ámbito que Jacobo describía y comenzaron a configurar la imagen que el cosmos te devolvería, no como un castigo, sino porque ese es el lenguaje con el que opera la creación. La noticia favorable es que no importa cuánto tiempo hayas manifestado algo que no anhelas, no importa cuántas veces hayas reproducido una señal que no te beneficia, el campo fundamental no guarda resentimiento ni historial. Estás siempre dispuesto a responder a la nueva oscilación que decidas emitir. Y eso significa que puedes comenzar hoy, ahora, en este mismo instante, a enviar una señal distinta. Pero antes de que te apresures a intentar alterar tu frecuencia, necesitas asimilar algo crucial. El universo no se mueve al ritmo acelerado de los humanos, no responde a impulsos fugaces, atiende a la coherencia mantenida. Y esa coherencia no se alcanza con un esfuerzo de un día, sino con un estado interior que eliges y nutres hasta que se convierte en tu esencia. Jacobo lo denominaba alineación sintérgica, y es el punto en el que lo que piensas, sientes y realizas vibran al unísono, como si fueran una única nota prolongada que resuene en la urdimbre del cosmos. Esa es la clave. Y en este recorrido deseo que la tengas en tu puño y percibas su peso, porque no es una llave mágica, es un instrumento que demanda que lo emplees diariamente, incluso cuando parezca que la entrada sigue cerrada, porque ahí reside el misterio. El universo está escuchando perennemente, y la puerta se abre justo cuando dejas de dudar de que lo hará. En esta exposición no abordaremos fórmulas inalcanzables, ni promesas vacías. Conversaremos sobre cómo transformarte en una emisión tan nítida y potente que al universo no le quede más remedio que responderte. Sondearemos qué es lo que, según Jacobo Grinberg, debes activar en tu interior para que la realidad se pliegue a tu favor. Y especialmente, descubriremos por qué, cuando eso ocurre, no es el universo quien te concede algo. Eres tú quien lo convoca y lo trae hasta tu entorno. Así que, si estás dispuesto a abandonar la espera de milagros y empezar a generarlos, permanece hasta el desenlace. Porque lo que estás a punto de oír no es meramente conocimiento, es una conmemoración de que siempre has poseído la capacidad de modificar el cosmos, solo que hasta ahora quizás ignorabas el procedimiento. Hay algo que debes entender antes de proseguir, y puede que sea lo más desasosegante que escuches en mucho tiempo. El universo no se pone en marcha con tus anhelos, se activa con tu congruencia. Carece de importancia cuántas veces expreses que deseas opulencia, afecto, bienestar o paz. Si la frecuencia que sostienes en tu interior es la de la penuria, la soledad, la enfermedad o el pleito, eso es lo que el campo fundamental plasmará. Jacobo Grinberg lo dilucidó de forma tan sencilla como demoledora. El campo no responde a lo que pides, sino a lo que eres, y aquí se halla la celada en la que muchos caen. Confunden un instante de fervoroso deseo con una señal inequívoca para el universo. Imagina que hoy te despiertas inspirado y manifiestas: voy a atraer prosperidad. Inviertes la mañana visualizando, recitas aseveraciones, incluso ejecutas un rito que observaste en algún sitio. Pero por la tarde, cuando recibes una factura imprevista, todo ese talante se desmorona y retornas a sentir que la vida es injusta. Esa es la verdadera señal que se registra: discordancia, un breve estímulo de alta vibración, seguido por horas de una frecuencia opuesta. Jacobo afirmaba que el universo es un espejo inmejorable, y un espejo no te devuelve lo que querrías contemplar, sino lo que verdaderamente le estás mostrando. Si sonríes un segundo y frunces el ceño el resto de la jornada, la figura que verás será la del gesto adusto. Lo mismo acontece con el campo fundamental. No se deja embaucar por impulsos pasajeros,
sino que responde a la vibración predominante que mantienes a lo largo del tiempo. Y aquí interviene una noción esencial: alineación emocional, mental y conductual. Son los tres pilares que, cuando están en consonancia, desencadenan la reacción del universo. Emocional. Experimentar de modo auténtico que lo que anhelas ya es inherente a ti. No desde la ansiedad de quiero que arribe, sino desde la calma de sé que ya está en camino. Mental. Discurrir en concordancia con ese deseo. No permitir que cavilaciones automáticas de temor, incertidumbre o remordimiento cautiven tu discurso interno. Conductual. Proceder de acuerdo con esa perspectiva, incluso antes de presenciar su materialización. Tomar resoluciones que son características de alguien que ya vive en esa realidad. Cuando estos tres ámbitos vibran conjuntamente, algo acontece. Es como si el campo fundamental recibiera una emisión pura, sin interferencias, y comenzara a reordenar las piezas de tu realidad para que coincidan con esa frecuencia. Y lo más cautivador es que esto no es un asunto esotérico. Jacobo lo abordaba desde la neurofisiología, explicando cómo las conexiones neuronales y la captación interactúan con el campo para seleccionar de entre incontables posibilidades aquellas que corresponden a tu estado íntimo. El contratiempo es que la mayoría existe en contradicción. Anhelan amor pero temen ser heridos. Buscan recursos económicos, pero creen que el dinero corrompe. Quieren salud, pero se identifican con sus dolencias. Y no se percatan de que cada vez que sostienen una creencia, un sentimiento o una actuación contraria a lo que verbalizan desear, están remitiendo señales entremezcladas, y el campo, como espejo leal, no puede generar una estampa clara a partir de un reflejo disgregado. Piensa en esto. Si ingresas en un cuarto oscuro y prendes una candela, la claridad se extiende. Pero si inmediatamente la apagas y la vuelves a encender esporádicamente, nunca iluminarás completamente. Así funciona tu vibración. Si la mantienes constante, el universo responde con nitidez. Si la interrumpes continuamente, el reflejo se disipa. Jacobo insistía en que la clave no es la vehemencia ocasional, sino la perseverancia estable. Esto implica que la señal que pone en marcha el cosmos no es la más poderosa, sino la más constante. Puedes dedicar horas a un ejercicio de visualización impecable, pero si luego pasas jornadas enteras vibrando en vacilación, temor o carencia, el efecto se desvanece. En cambio, una emisión moderada pero sostenida en el tiempo crea un patrón firme en el campo, y ese patrón es el que el universo reproduce. Aquí surge una cuestión ineludible. ¿Cómo sostener esa congruencia en un mundo que continuamente nos desafía? Jacobo sugería empezar por lo más elemental, la autoobservación. Aprender a detectar en el momento en que tu mente se desvía, cuando tu emoción cambia de frecuencia, cuando tus actos desdicen tu intención, no para castigarte, sino para corregir la señal lo antes posible. Porque esta es otra verdad que muy pocos admiten. Cada vez que optas por conservar una emoción, una cavilación o un acto que contraría lo que deseas, estás postergando su materialización. No lo anulas, pero la entrada no se abre hasta que la vibración se conserve lo suficiente para que el universo la reconozca como tu nueva normalidad. Y aquí entra la condición que lo modifica todo, la vibración dominante. No tienes que ser impoluto. No tienes que erradicar cada pensamiento adverso. No tienes que sonreír como si nada te afectara. Solo necesitas que, en el balance general, la mayor parte de tu energía esté armonizada con lo que quieres vivir. Esa es la señal que el universo no puede obviar. Piensa en un músico afinando su instrumento.
Puede ejecutar notas aisladas y bellas, pero si el resto del tiempo el instrumento está desafinado, la melodía no fluye. En cambio, si mantiene la afinación la mayor parte del tiempo, la música se vuelve continua y placentera, y entonces otras notas se incorporan de forma espontánea. Tu vida es esa melodía, y el universo, que es un ejecutante intachable, solo se unirá a tocar contigo cuando la sintonía sea estable. Esto también significa que no es suficiente con desear algo. El deseo sin congruencia es como redactar una misiva y luego no remitirla. Y aquí es donde la mayoría se frustra, porque creen que han solicitado, pero en realidad solo han fantaseado algo por unos minutos sin mantenerlo después. La verdadera condición que activa el cosmos es que lo que quieres se convierta en lo que tú eres. Y eso solo se logra viviendo cada jornada como si esa realidad ya fuera parte de ti. Jacobo sintetizaba esto en una máxima que hoy resuena más que nunca. No intentes atraer, transfórmate, porque cuando te transformas ya no hay que solicitar. El campo fundamental simplemente refleja, y cuando refleja no es que el universo te otorgue algo, eres tú quien ha modificado el esquema que elige lo que experimentas. Para comprender en profundidad por qué el universo puede depositarlo todo a tus pies, necesitas entender qué es y cómo funciona el campo fundamental del que disertaba Jacobo Greenberg. Él lo describía como una estructura invisible pero ubicua, un tejido de energía e información que sostiene la existencia misma. No es algo externo a ti, no es un sitio al que vas o del que provienes, es el medio en el que siempre has estado. Jacobo no lo consideraba como una teoría mística sin fundamento, sino como una hipótesis científica que procuraba ensamblar la neurofisiología, la física cuántica y la vivencia personal de la conciencia. Según él, la mente humana no está confinada al cerebro. El cerebro es más bien un receptor y un modulador de esa realidad esencial. Lo que percibes como mundo es en esencia una manifestación de ese campo, filtrada y organizada por tu sistema nervioso. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creemos que vemos la realidad tal cual es, pero lo que realmente vemos es la interpretación que nuestro cerebro efectúa de la información que recibe del campo. Y esa interpretación no es imparcial. Está condicionada por nuestras convicciones, nuestras emociones, nuestras memorias y nuestros hábitos de percepción. En otras palabras, no ves lo que es, ves lo que eres capaz de captar según tu estado interno. El campo fundamental, en la óptica de Jacobo, es como un océano inconmensurable que contiene toda posibilidad. En él coexisten simultáneamente infinitos escenarios. Versiones de ti viviendo en holgura, en escasez, en amor, en soledad. Todo está allí. Lo que determina qué versión se materializa en tu experiencia es la sintonía de tu conciencia. Al igual que un dial de radio te permite seleccionar una frecuencia y escuchar una emisora específica, tu vibración interna determina qué emisora de la realidad escuchas y ves. Y aquí radica lo poderoso. El campo no impone nada, no te fuerza a sintonizar una frecuencia determinada, responde de forma impecable a la que tú emites. Si tu condición emocional preponderante es de pánico, atraerás panoramas que ratifiquen ese temor. Si tu estado es de seguridad y franqueza, el campo reorganizará los acontecimientos para reflejarlo, no porque te recompense o te castigue, sino porque esa es la naturaleza intrínseca de su funcionamiento. Jacobo empleaba una analogía que encanta. Imagina que tu conciencia es como una linterna en medio de un inmenso paisaje sombrío. El campo contiene todo ese panorama, pero tú solo observas e interactúas con la porción que iluminas.
Si diriges tu linterna hacia los árboles secos, eso es lo que ves. Si la giras hacia un caudal cristalino, eso es lo que se manifiesta ante ti. El paisaje completo no se modifica. Lo que cambia es tu enfoque. Y en la vida, ese enfoque son tus patrones internos. Ahora, aquí llega lo fascinante. Tu linterna no solo ilumina, también crea, porque al concentrar tu energía, potencias ciertas posibilidades en el campo, confiriéndoles más peso hasta que se convierten en tu experiencia predominante. Este es el principio que explica por qué, cuando modificas de manera constante tu estado interior, tu vida exterior comienza a exhibir indicios de metamorfosis. Es como si el campo dictaminase: bien, ahora que sostienes esta vibración, estas son las posibilidades que mejor encajan contigo. En la teoría sintérgica, Jacobo conversaba sobre cómo la captación y el campo se entrelazan en un proceso constante de realimentación. Lo que ves robustece lo que sientes. Lo que sientes intensifica lo que proyectas, y lo que proyectas reajusta lo que ves. Este ciclo puede ser tu mayor limitación, o tu instrumento más potente. Si lo dejas en modo automático, reproducirás las mismas experiencias una y otra vez. Pero si lo tomas en tus manos, puedes encauzar el ciclo hacia nuevas realidades. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que para cambiar lo que el campo les muestra, deben modificar primero lo exterior. Cambiar de empleo, de localidad, de pareja, de ambiente. Pero Jacobo lo dejaba claro. El cambio genuino comienza en la emisión que envías, no en las circunstancias que observas. Si cambias solo lo externo, pero mantienes la misma vibración interna, el campo hallará la manera de devolverte el mismo esquema, aunque los escenarios se alteren. Por eso, cuando disertamos de que el universo puede depositarlo todo a tus pies, no estamos hablando de que las cosas aparezcan mágicamente de la nada. Hablamos de que, al modificar la vibración que sostienes, cambias el tipo de vivencias que el campo puede traerte. Y esa es una regla tan precisa como la gravitación, solo que opera en un plano más tenue. Llegados a este punto, ya sabemos que el universo no reacciona a nuestras palabras, sino a nuestra oscilación, y que el campo fundamental del que hablaba Jacobo Grinberg es un reflejo perfecto, devolviendo con exactitud matemática aquello que mantenemos en nuestro interior. Pero aquí es donde muchas personas se detienen a mitad del recorrido, porque entienden la idea, incluso la sienten como veraz, pero no logran sostenerla en su vida cotidiana. Saben que deben vibrar en plenitud, pero al recibir una cuenta inesperada, vuelven a experimentar penuria. Saben que deben mantener el cariño, pero ante la mínima desavenencia con alguien, vuelven a reaccionar con resentimiento. La diferencia entre quienes logran que el universo ponga todo a sus pies y quienes solo lo anhelan reside en la coherencia total. Y esa congruencia no es un momento de lucidez durante la meditación, es un estado persistente en el que lo que piensas, sientes y haces se mueven como un único torrente. Jacobo señalaba que la mente humana por instinto es dispersa, está adiestrada para saltar entre reflexiones, sentimientos y actos sin mucha conexión entre sí. Puedes pensar en abundancia, experimentar temor y actuar desde la prisa. Y ese es el esquema que el campo registra. Un reflejo fragmentado. La coherencia total exige lo opuesto. Una armonización consciente y tenaz de tus 3 niveles de emisión. Nivel mental. Aquí se encuentra el origen de la señal que enviarás al campo. Tus pensamientos son como directrices que tu conciencia proporciona a ese espejo cósmico. No basta con razonar positivamente de forma superficial. Se trata de ejercitar tu mente para que, de manera espontánea, escoja ideaciones que respalden la realidad que deseas. Nivel emocional. Los sentimientos son el combustible que otorga vigor a la señal.
Un pensamiento sin emoción es como un mensaje escrito que nunca se envía. Una emoción intensa sostenida con una reflexión clara es como una transmisión de alta potencia. Pero aquí está el punto crucial. La emoción debe ser verídica. No puedes obligarte a sentir regocijo si en verdad estás frustrado. Lo que sí puedes hacer es guiarte hacia emociones cada vez más próximas a la que quieres preservar, usando gratitud, el recuerdo de momentos agradables o incluso pequeños gestos que alteren tu condición. Nivel conductual. El tercer nivel es lo relativo a las acciones.